Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Si son nuevos por aquí, mi nombre es. Y me encanta compartir con ustedes historias, reflexiones y a veces experiencias personales que creo que pueden resonar con muchos. Hoy vamos a hablar de un tema que creo es universalmente humano, el pagar por nuestros errores. Un tema que, como indica el título, ha sido confesado por Demet Khan. Un tema que nos toca a todos de cerca, porque, seamos honestos, ¿quién no ha cometido errores en la vida? Antes de empezar, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Realmente me ayuda mucho saber que están ahí, que les interesa lo que comparto. Y por supuesto, al final del vídeo, déjenme sus comentarios, sus propias experiencias. Me encanta leerlos y saber sus opiniones sobre este tema. Así que, sin más preámbulos, entremos de lleno en esto de pagar por nuestros errores. A ver, cuando escuchamos esa frase, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Probablemente situaciones donde hemos metido la pata, donde hemos tomado decisiones equivocadas y donde, inevitablemente, hemos tenido que asumir las consecuencias. Y no hablo solo de errores grandes, errores que cambian vidas, sino también de esos pequeños deslices, esas meteduras de pata cotidianas que, aunque parezcan insignificantes, también nos dejan una lección, una pequeña cicatriz. Porque, seamos realistas, la vida es un constante aprendizaje, una serie de ensayos y errores. Y a veces esos errores son los que nos definen, los que nos moldean, los que nos impulsan a ser mejores personas. Pero claro, el camino no siempre es fácil. A veces pagar por nuestros errores implica dolor, implica sufrimiento, implica enfrentar la verdad de nuestras acciones. Y eso, señoras y señores, no es plato de buen gusto para nadie. Pero, ¿qué significa realmente pagar por nuestros errores? No siempre se trata de una compensación monetaria, aunque a veces sí. A veces el precio que pagamos es emocional, la culpa, el remordimiento, la vergüenza. A veces es social, la pérdida de confianza, el juicio de los demás, el aislamiento. A veces es profesional, la pérdida de un trabajo, la mala reputación, la dificultad para avanzar en nuestra carrera. Y a veces es una combinación de todo esto. Demet Khan, una figura pública, ha admitido, según el título, que pagamos por nuestros errores. Esta declaración, sacada de su contexto original, sirve como un excelente punto de reflexión para nosotros. ¿Qué implicaciones tiene para ella? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros, individuos anónimos que también cometemos errores? Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. Porque creo que es fundamental entender que el pago por nuestros errores no tiene por qué ser siempre negativo. Sí, obviamente implica asumir las consecuencias, enfrentar la realidad. Pero también puede ser una oportunidad para crecer, para aprender, para madurar. Pensemos, por ejemplo, en una relación que se rompe. Quizás cometimos errores, quizás no fuimos la mejor versión de nosotros mismos. Y el resultado es que esa relación se termina. El dolor es inevitable, la tristeza, la decepción. Pero ¿qué pasa si aprovechamos esa experiencia para analizar qué hicimos mal, para identificar nuestros patrones negativos, para comprometernos a ser mejores en el futuro? En ese caso, el pago por ese error se convierte en una inversión en nuestro crecimiento personal, en nuestra capacidad para construir relaciones más saludables y duraderas. O pensemos en un error profesional. Quizás cometimos una equivocación en el trabajo, quizás no cumplimos con las expectativas, quizás incluso perdimos nuestro empleo. La frustración es comprensible, el miedo al futuro, la incertidumbre. Pero, ¿qué pasa si utilizamos ese revés como una oportunidad para replantearnos nuestra carrera, para adquirir nuevas habilidades, para buscar un trabajo que realmente nos apasione? En ese caso, el pago por ese error se convierte en una oportunidad para reinventarnos, para encontrar un camino profesional más satisfactorio y alineado con nuestros valores. Claro, todo esto suena muy bonito en teoría, pero en la práctica no siempre es fácil. A veces el dolor es demasiado intenso, la vergüenza demasiado abrumadora, el miedo demasiado paralizante. Y es ahí donde necesitamos ser compasivos con nosotros mismos, donde necesitamos darnos permiso para sentir, para procesar, para sanar. Porque el autoperdón, señoras y señores, es fundamental para poder seguir adelante. No se trata de justificar nuestros errores ni de minimizar su impacto.
Se trata de reconocerlos, de aceptarlos y de aprender de ellos. Se trata de entender que somos humanos, que todos cometemos errores y que no tenemos que castigarnos eternamente por ello. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la empatía. No solo la empatía hacia nosotros mismos, sino también la empatía hacia los demás. Porque todos estamos lidiando con nuestras propias batallas, con nuestros propios errores, con nuestras propias cargas. Y a veces lo único que necesitamos es un poco de comprensión, un poco de apoyo, un poco de aliento. Volviendo al tema de Demet Khan y su declaración, es probable que esté hablando de un contexto específico en su vida. No sabemos los detalles y tampoco es nuestro derecho juzgarla. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar su experiencia como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios errores, sobre la forma en que los afrontamos y sobre la forma en que podemos aprender de ellos. Porque al final del día, la vida no se trata de evitar los errores, porque eso es imposible. Se trata de aprender a gestionarlos, de aprender a crecer a partir de ellos, de aprender a utilizarlos como trampolines hacia una vida más plena y significativa. Y una cosa más que quiero agregar, no todos los pagos por nuestros errores son justos. A veces las consecuencias son desproporcionadas, a veces los juicios son injustos, a veces las heridas son demasiado profundas. Y en esos casos es importante buscar ayuda, buscar apoyo, buscar justicia. No tenemos que cargar con el peso del mundo sobre nuestros hombros. No tenemos que sufrir en silencio. En resumen, el tema de pagar por nuestros errores es complejo, es multifacético, es profundamente humano. Implica asumir las consecuencias de nuestras acciones, pero también implica aprender, crecer, madurar y perdonarnos a nosotros mismos. Implica ser compasivos con nosotros mismos y con los demás. Implica entender que la vida es un constante aprendizaje y que los errores son una parte inevitable de ese proceso. Y la declaración de Demet Khan nos proporciona una valiosa oportunidad para reflexionar sobre todo esto. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya hecho reflexionar, que les haya dado un poquito de perspectiva. Gracias por llegar hasta el final. Realmente valoro mucho su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cómo han afrontado sus propios errores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos, con su familia, con cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora expandamos este tema con más profundidad. *** profundizando en el concepto de pagar y las formas de redención ***. La idea de pagar por nuestros errores es un concepto intrínsecamente ligado a la moralidad, la justicia y la espiritualidad. Desde las religiones que hablan de karma y retribución, hasta los sistemas legales que buscan la rehabilitación y la compensación a las víctimas, la humanidad ha buscado maneras de equilibrar la balanza después de una falta. Pero, ¿es suficiente con pagar? ¿Existe una forma de redención completa? En el ámbito legal, el pago a menudo se traduce en tiempo en prisión, multas o servicio comunitario. El objetivo idealmente es doble: castigar al infractor para disuadir de futuras acciones similares y reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a la víctima o a la sociedad. Sin embargo, muchos argumentan que el sistema judicial se centra demasiado en el castigo y no lo suficiente en la rehabilitación, dejando a los exconvictos con pocas oportunidades de reintegrarse a la sociedad y propensos a reincidir. El pago emocional es quizás aún más complicado. La culpa, el remordimiento y la vergüenza son sentimientos poderosos que pueden consumirnos durante años, afectando nuestra salud mental y nuestras relaciones. Para superar estos sentimientos, es necesario un proceso de autoevaluación, aceptación y, sobre todo, autocompasión. Es crucial reconocer el error, asumir la responsabilidad y comprometerse a no repetirlo. Pero también es importante recordar que somos humanos y que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso nosotros mismos. En el contexto social, el pago a menudo implica la pérdida de confianza y el escrutinio público.
Reconstruir la confianza puede ser un proceso largo y arduo que requiere transparencia, honestidad y un compromiso genuino con el cambio. Es posible que tengamos que demostrar con nuestras acciones que hemos aprendido de nuestros errores y que estamos dispuestos a hacer lo correcto. Y incluso entonces, puede que algunas personas nunca nos perdonen por completo. En el mundo profesional, los errores pueden tener consecuencias devastadoras para nuestra carrera. Perder un trabajo, dañar nuestra reputación o perder oportunidades de ascenso pueden ser experiencias muy dolorosas. Sin embargo, estos reveses también pueden ser una oportunidad para reevaluar nuestras prioridades, adquirir nuevas habilidades y buscar un camino profesional más satisfactorio. *** La ambivalencia del perdón, un factor clave en el proceso de pago ***. El perdón, tanto el que damos como el que recibimos, juega un papel crucial en el proceso de pago por nuestros errores. Perdonarnos a nosotros mismos es esencial para poder seguir adelante y construir un futuro mejor. Sin embargo, el autoperdón no debe confundirse con la justificación o la negación de nuestros errores. Se trata de aceptar nuestra humanidad, reconocer nuestras imperfecciones y comprometerse a aprender de nuestros errores. El perdón de los demás también es fundamental para nuestra redención social. Sin embargo, no podemos esperar que los demás nos perdonen automáticamente. Tenemos que ganarnos su perdón a través de nuestras acciones, demostrando que hemos cambiado y que estamos dispuestos a reparar el daño causado. Y incluso entonces, puede que algunas personas nunca nos perdonen por completo. Tenemos que aceptar que no podemos controlar las acciones o los sentimientos de los demás. *** de Metcalfe y la reflexión personal, un espejo para nuestras vidas ***. Volviendo a la declaración de Metcalfe, es importante recordar que no conocemos los detalles de su situación personal. Sin embargo, su declaración nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la forma en que afrontamos nuestros errores. ¿Nos hacemos responsables de nuestras acciones? ¿Estamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros errores? ¿Estamos dispuestos a aprender de nuestras experiencias y a crecer como personas? ¿Somos compasivos con nosotros mismos y con los demás? ¿Somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y de perdonar a los demás? Estas son preguntas difíciles que requieren una reflexión profunda y honesta. No hay respuestas fáciles y el proceso de pago por nuestros errores puede ser largo y doloroso. Pero es un proceso necesario para nuestro crecimiento personal y para nuestra redención social. ***, más allá del pago, la construcción de un legado positivo ***. Quizás, la verdadera medida de nuestra capacidad para superar nuestros errores no reside tanto en el pago en sí, sino en lo que hacemos después. ¿Cómo utilizamos nuestras experiencias para ayudar a otros? ¿Cómo contribuimos a la construcción de un mundo mejor? ¿Cómo dejamos un legado positivo? Podemos utilizar nuestros errores como una fuente de sabiduría y empatía, compartiendo nuestras experiencias con otros y ayudándoles a evitar cometer los mismos errores. Podemos convertirnos en defensores de la justicia y la igualdad, luchando por un mundo donde todos tengan la oportunidad de redimirse y construir un futuro mejor. Podemos utilizar nuestra creatividad y nuestro talento para crear arte, música o literatura que inspire a otros a ser mejores personas. En definitiva, el proceso de pago por nuestros errores no tiene por qué ser un camino de sufrimiento y arrepentimiento. Puede ser una oportunidad para crecer, aprender, madurar y construir un legado positivo. Se trata de transformar nuestras experiencias negativas en una fuerza para el bien, de utilizar nuestros errores como trampolines hacia una vida más plena y significativa. Y al hacerlo, no solo nos redimimos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a la redención de la humanidad. ***, la sociedad y la cultura del error, un cambio de paradigma necesario ***. Finalmente es importante reconocer que la forma en que la sociedad y la cultura perciben el error influye significativamente en nuestra capacidad para afrontarlos y superarlos. En muchas sociedades el error se considera un fracaso, una vergüenza, algo que debe ocultarse o negarse. Esta cultura del error puede generar miedo, ansiedad y una renuencia a asumir riesgos. Necesitamos un cambio de paradigma, una cultura que valore el aprendizaje, la experimentación y la resiliencia. Una cultura que reconozca que el error es una parte inevitable del proceso de aprendizaje y que puede ser una fuente valiosa de información y crecimiento. Una cultura que fomente la autocompasión, la empatía y el perdón.
En una sociedad que abraza el error como una oportunidad, las personas se sienten más seguras para asumir riesgos, para innovar, para expresar sus ideas y para admitir sus errores. Esto conduce a una mayor creatividad, productividad y bienestar social. La declaración de Demet Khan, aunque descontextualizada, puede ser un catalizador para un diálogo más amplio sobre la naturaleza del error, la importancia del perdón y la necesidad de una cultura más compasiva y resiliente. Un diálogo que nos invite a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la forma en que podemos convertir nuestros errores en oportunidades para crecer, aprender y construir un futuro mejor para nosotros mismos y para el mundo que nos rodea.